Con la visita del FC Barcelona, la racha se mantiene. Ni el Barça puede con el estadio del Sadar. Son 27 los partidos consecutivos en Liga, sumando 21 victorias y 6 empates. 17 meses sin tener esa sensación en la grada, esa sensación de la derrota, Laura. Pasada, ¿eh? Se hace raro, ¿no? Nunca habíamos vivido algo así. Sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que como llevamos el año pasado, fuimos también, decíamos, no sé si vosotros, pero por lo menos en mi zona decíamos, pues que esto no estamos habituados. Y fíjate, pues no sé, igual seremos campeones de Liga la semana que viene, o igual esta, o sea, estamos con una tranquilidad. Entonces, como vamos en esa dinámica, pues bueno, pues estupendamente. Oye, que siga, ¿no? Por lo menos en el Sadar que siga un fortín. Mientras nosotros empatemos o ganemos aquí, ya está hecho. Bueno, estamos aquí ya muy subidos, haciendo muy subidos. Ya las cuentas. Hombre, la media la hubiéramos firmado todos, ¿no? Incluso los jugadores. La semana pasada lo decían públicamente en rueda de prensa, el llegar al parón con 5 puntos, nada más y nada menos, que eso significa no haber sufrido ninguna derrota, Alberto, ni ante el Leganés en el debut, ni los 2 partidos de casa, Eibar y FC Barcelona. Sí, y además los puntos se traducen en confianza, ¿no? Como decía Yagoba, es importante pues saber que el equipo puede competir en primera división, que igual, pues bueno, antes de empezar la temporada pues podíamos tener ciertas dudas, ¿no? Y también ganar un poco el respeto del resto de equipos, ¿no? Y que de primera, que bueno, yo creo que muchas quinielas ya se pone a Osasuna como un candidato para descender, y yo creo que igual si esa quiniela la haríamos ahora, pues muchos cambiarían de opinión. Pues mira, nosotros hicimos una particular, no quiniela, pero también preguntamos, ¿no?, a la gente a ver a qué equipos verían descendidos. Hombre, es muy pronto, ¿eh? Lo vamos a ver antes de repasar cómo están los resultados, por si han andado un poquito aún de vacaciones despistados, y la clasificación en este parón liguero al que llegamos ahora. Principio de Liga, muy complicado eso. Nosotros no, pues no lo sé, mientras no seamos nosotros me da igual que sean otros 3. Nosotros no, eso seguro. Leganés, Levante y Español, que se le va a poder este año Europa. Mientras no seamos nosotros, los demás me da exactamente igual, y creo que además el entrenador está acertando de pleno. Jugar al principio de temporada así me parece lo más acertado. Lo que yo creo es que Osasuna se va a caer en primera división. Santi, también lo creemos, ¿eh? Va a haber 3 equipos peores que el Club Atlético Osasuna. A estas alturas es difícil saber cuál, pero seguro que sí, ¿no? Hombre, esperemos que sí, ¿no? Esperemos que sea así. Lo que está clarísimo es que no hemos empezado como empezamos hace 2 años en el último ascenso, ¿no? El equipo es diferente, está trabajado de manera diferente, y aunque yo siempre he sido muy martinista, hay que reconocer que este equipo inspira bastante más confianza, quizás pues por la madurez de muchos jugadores que repiten de aquella experiencia, y por los fichajes que yo creo que también han sido bastante más acertados que los de aquella temporada. Pero yo tengo confianza en este equipo, tengo confianza en Yagoba, cada vez me da más confianza Yagoba, y entonces yo creo que el equipo puede hacer una temporada bonita. O al menos eso es lo que parece, ¿no? Que puede hacer una bonita temporada. Aunque, como decía Zabalza, si nos confiamos somos muy malos. O sea, con lo cual, a lo mejor lo de la confianza vamos a tener un poquito apartado y vamos a seguir manteniendo la tensión hasta la última jornada de Liga. Oye, pero es una lástima, no sé, Laura, si lo ves así, que ahora que comenzamos a coger carrerilla con la temporada, que en la tercera jornada, ¡hala! Parón. Si es que ni los jugadores están cansados ya. Bueno, chico, pero malo sea, ¿no? Con el parón. ¿O qué dices? ¿Porque vayamos a ir peor después del parón? No creo, hombre. Un momento bueno, ¿no? El seguir jugando con la dinámica para coger minutos, para coger... Es una semana, que tampoco, que vamos a seguir bien. Hombre, tampoco vamos a decir aquí que vamos a quedar campeones de Liga, pero si dan esa imagen, por lo menos, a ver, yo lo que digo siempre, no hacer el ridículo, perdón, que hicimos el año horribilis. O sea, porque hicimos el ridículo. O sea, como ese yo creo que es que como no vamos a tener uno, espero, como ese, pues mejor que eso vamos a tener cualquiera. Y luego, bueno, con el entrenador que tenemos, ya, es que no me quiero repetir, con los jugadores, y bueno, estamos dando una imagen no de equipo recién ascendido, me parece a mí, estamos dando una imagen de un equipo que lleva cierto tiempo en primera, y de hecho es que Osasuna hemos estado mucho tiempo en primera, que parece que estamos más tiempo en segunda.